Quizás ya es tarde para discutir si la reforma judicial estuvo bien o no, si los jueces deben o no ser electos por voto popular, porque ese ya es un hecho consumado. Algunos votarán, otros creen que es mejor no hacerlo para no convalidar un proceso con el que no están de acuerdo. Algunos votarán algunas cosas, pero no otras. Votarán, por ejemplo, ministros y quizás integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, pero no jueces y magistrados, en fin. Habrá distintas posturas, distintas actitudes que se expresarán este domingo 1 de junio, pero el caso es que haya sido como haya sido, este domingo tenemos una elección, la elección pues sine qua non, en la que tendremos que sufragar en 9 boletas distintas en la Ciudad de México, por lo menos, y elegir entre unos 50 nombres por cargos que la mayor parte de las personas ni siquiera todavía alcanzan a distinguir cuáles son las diferencias entre una función y otra. Pero en fin, para hablar sobre cómo será este proceso y si podemos, digamos, pues confiar en que los votos se van a contar y se van a contar bien, que es algo sumamente importante en una elección. Le agradezco al consejero del INE, Arturo Castillo, que esté con nosotros en el octágono. Arturo, ¿cómo estás? Hernán, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Todo en orden. Y ya a unos días de la jornada electoral. En efecto, como comentas, pues hay muchas dudas. Creo que también se han distribuido en varios medios de comunicación y con varias opiniones, muchos mitos sobre el alcance y la confiabilidad de este proceso electoral. Y creo que vale la pena pues trabajar en desmitificar las Desde mentiras que se han luego. puesto en los medios. ¿Tú vas a votar, consejero? Por supuesto que sí. ¿Crees en Empecemos esta por algo. elección? A ver, lo comentabas al principio, ¿no? Al iniciar el programa. No importa qué pensemos sobre la conveniencia o la viabilidad de esta reforma. El hecho es que es una reforma constitucional válida y vigente y que nosotros como Instituto Nacional Electoral tenemos que organizar esta elección. Una vez que esto es Exactamente, vigente, mi obligación ciudadana es votar. No solo es un derecho, es una obligación. claro. Ahora, ¿cómo va a ser este proceso? Pareciera que no es una elección normal porque pues no tiene todas las características a las que estamos acostumbrados en las elecciones. Algo muy criticado, por ejemplo, ha sido entre varios temas que quisiera revisar rápidamente contigo, el tema de los acordeones, consejero. Entiendo que el INE El, permite entrar con acordeones a las casillas, pero no oficiales, digamos. No podríamos entrar con un acordeón impreso por algún partido político o algo semejante. Mi duda es, ¿alguien va a estar vigilando a las personas que ingresan a los lugares de votación para ver si traen o no acordeones? ¿O simplemente es una norma que pues puede quedar en norma muerta? A ver, primero quisiera aclarar una cuestión sobre los acordeones porque está generando mucho ruido y mucha confusión. Uno, cada elector, cada ciudadana o ciudadano puede acudir a una casilla a votar con su guía de votación, la suya, hecha por sí mismo. Lo que no se vale y lo que podría generar una problemática es que una persona llegue con un acordeón previamente impreso que de repente se empiezan a multiplicar por todos lados, que es como lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque estos acordeones constituyen propaganda expresa y directa. No le puedo impedir al ciudadano que lleve su guía, pero si una persona entra con propaganda a una casilla, esto está prohibido. Entonces, hay que tener cuidado. Lleva tu guía, claro, lleva tu guía, Pero es más redactada que por eso, ti. ¿no, consejero? Porque si uno, bueno, estudia los perfiles y se anota los números para recordar los nombres y etcétera, está bien, pero esto de los acordeones, pues es la evidencia clara de que esta es una elección que se va a decidir por pues, la movilización de estructuras y no necesariamente en su mayoría, por ciudadanos que van a ir libremente a votar. No, no es grave este tema de los acordeones que ha aparecido. Absolutamente. A ver, no sabemos quiénes son las personas o en su caso las estructuras responsables de estos acordeones que se están difundiendo, pero sí tiene implicaciones de o visos de potencial ilicitud. Te explico en varios aspectos. Uno, si son acordeones impresos y producidos por alguna candidatura, no es que esté mal que una persona imprima su publicidad sobre sí misma, pero
hay una prohibición expresa en las reglas de fiscalización de que se imprima propaganda por parte de una persona candidata para beneficiar a otras más. Tiene que ser solo para ti. Entonces, ahí hay un potencial viso de ilicitud si es que estos acordeones fueran impresos por alguna o algunas candidaturas. En cambio, si no son impresos por candidaturas, es todavía peor, porque entonces implicaría la violación de una prohibición constitucional expresa de que nadie más puede entrar a promover candidaturas. Y Sí. ahí sí tenemos un problema mayúsculo. De ahí a dar el salto a que esto va a determinar o viene de coacción del voto, esto ya es una cuestión que le corresponde determinar a la FICEL, a la Fiscalía para Delitos Electorales. Claro. Y sí, naturalmente nosotros ya dimos vista a la FICEL con las quejas que hemos recibido en este tema, porque claramente creemos que se debe hacer una investigación al respecto. Ahora, consejero Arturo Castillo, estamos acostumbrados a que en las elecciones, al final de la jornada, podemos ver siempre unas sábanas afuera de las casillas donde dice cuántos votos tuvo cada candidato. Esta es una elección muy compleja donde al final de la jornada no vamos a poder ir afuera de las casillas a ver cómo quedaron las votaciones y ni siquiera nos vamos a enterar ese día. ¿Cuándo y cómo los ciudadanos vamos a saber los resultados de esta elección en sus muy distintos rubros que están en competencia? Claro, bueno, como comentas, es una elección muy compleja con una enorme cantidad de cargos y esto, a la par naturalmente de no tener el presupuesto suficiente, pues hizo imposible que pudiéramos tener resultados el mismo día de la elección como estamos acostumbradas y acostumbrados. Ya si vas a encontrar afuera de tu casilla, va a haber un cartel que te va a decir cuántas personas votaron en esa casilla y por qué cargos, no por qué personas, por qué cargos. Tantos votos para la Suprema Corte, tantos votos para el Tribunal de Disciplina, tantos votos así consecutivamente. ¿Por qué? Porque esto te deja un rastro de cómo se comportó la elección en cada casilla y te permite seguirlo hasta el Consejo Distrital, donde se va a hacer el escrutinio y cómputo de votos. Ahora, ¿cómo se van a ir dando los resultados? Vamos por orden. Comenzamos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que empezará el mismo día de la elección al cierre de la votación. Ese Y mismo día, se, perdón, ya vamos a saber sí, quiénes fueron los ministros y ministras electos. no, no. Ese día comienza el escrutinio y cómputo. Comienza. Sí, son muchos candidatos, son muchos cargos y es una elección muy grande. La elección y el escrutinio y cómputo más bien de ministras y ministros se puede extender hasta 2 días después. Luego de esto comenzamos con Tribunal de Disciplina Judicial, un día más, después Sala Superior otro día más y así consecutivamente hasta llegar al 10 de junio. El 10 de junio es la fecha límite para que nuestros consejos distritales tengan el escrutinio y cómputo de la totalidad de los cargos. Ahora, aquí vas a tener resultados distritales que vas a poder ver en los cómputos web del instituto. En la página del instituto se va a difundir en tiempo real cómo se van cargando los resultados en cada consejo distrital. Pero luego de esto falta agregarlos, es decir, sumarlos. Te pasan estos resultados a los consejos locales para que sumen los resultados locales. En los locales ya puedes ver en los siguientes 2 días el resultado de quién fue un potencial ganador o ganadora en cada entidad de la República o en cada circuito judicial. Y después de esto todavía falta sumar los de la circunscripción para las salas regionales y los nacionales para ministros de la Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del Tribunal. 15 de junio es la fecha límite en que el Consejo General sesionará para dar resultados definitivos y entregar constancias de mayoría. Pues sí es un tanto cuanto kafkiano como publicó el Financial Times, me parece. Ahora, consejero, una de las críticas ha sido el tema de las boletas sobrantes. Se dice no se van a cancelar las boletas sobrantes y hay gente que dice pues pueden hacer lo que quieran con esas boletas, pueden después rellenar urnas. ¿Qué hay sobre ese asunto? Creo que también es importante aclararlo. Claro, no, totalmente es parte de los mitos que te comentaba en un inicio, ¿no? Que creo que hay que desmitificar. En efecto, a ver, hacer una afirmación de esa naturaleza es prácticamente desconfiar en la ciudadanía. Y déjame explicar por qué. En una elección, como la de los partidos políticos, ¿qué es lo que sucede con las boletas sobrantes? En la casilla, con los funcionarios de las mesas directivas de casilla y ante la presencia de observadores electorales, funcionarios del INE y representantes de partidos políticos, estos sobrantes, cada una se tacha y se guarda aparte.
¿Ok? En esta elección no se va a poder tachar cada una de las boletas sobrantes. ¿Por qué? Porque son el doble de boletas con la mitad de las casillas, por lo tanto, la mitad de los funcionarios. Tendríamos 2 días a las pobres personas, vecinas como tú y como muchas otras personas, contando y tachando boletas. Esto era inviable por falta de recursos y falta de tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar? Se van a tomar las boletas sobrantes que además están, digamos, resguardadas en bloques de 100 con sellos de seguridad. Las sobrantes se registran de tal folio no se utilizaron, se guardan en una bolsa de seguridad, se sella con una cinta de seguridad y se mandan hacia el Consejo Distrital. Ahora, te lo pongo de esta forma. Imagínate exactamente el mismo proceso en una elección de partidos políticos. ¿Qué te impediría que las ciudadanas o los ciudadanos que están fungiendo como funcionarios de casilla, en lugar de tachar, tomaran esa boleta, le pusieran una elección de partido y la metieran a la urna? Aquí es exactamente igual. Las personas que están diciendo que esto da pie a un fraude, lo que están diciendo es que desconfían de que los ciudadanos en realidad van a llevar a cabo su labor como siempre lo han hecho durante los últimos 30 años. Ya, Me parece, lo voy a decir así de claro, francamente irresponsable. claro. Si tuvieras alguna duda al respecto de que en el traslado se abrió las boletas sobrantes y entonces ahí se embarazaron las urnas, bueno, así va a llegar o llegaría en este supuesto el paquete electoral dañado y Ya. abierto al Consejo Distrital, lo que anula la elección Bien. que se llevó a cabo en esa casilla. Qué importante que aclares eso, consejero. Ahora, dos temas para terminar. El primero, hay candidatos que han violado los lineamientos del INE. ¿Qué puede hacer el instituto frente a eso? ¿Tiene dientes? ¿Podría impedir, por ejemplo, que gente que durante la campaña violó los procedimientos finalmente tomen posesión? Y lo mismo te pregunto para el caso de estos candidatos que se exhibieron en esta última etapa, que pues tenían una reputación dudosa o que incluso parece ser tendrían vínculos con el crimen organizado. El Senado pidió al INE que se bajaran esas candidaturas, el INE contestó que no podía hacerlo. ¿Qué pasaría si alguna de estas personas es finalmente electa? Mira, son dos cuestiones distintas. Primero, por lo que respecta a la parte de las posibles violaciones a los lineamientos de equidad que ha emitido el instituto. Aquí sí, claro, el instituto puede dictar medidas cautelares y es lo que hemos hecho cuando las hemos considerado procedentes. Pero una medida cautelar no es una sanción, es nada más una medida inmediata para evitar que se generen más daños a la equidad en la contienda. ¿Quién resuelve en el fondo estos temas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros integramos el expediente, dictamos cautelares y esto se va al tribunal, que en su momento resolverá en el fondo si hubo o no hubo una violación a los lineamientos de equidad. La otra parte es más interesante todavía. Requisitos de elegibilidad de candidaturas, es a lo que te refieres. Estas personas que están siendo acusadas en medios de comunicación de tener vínculos con el crimen organizado, de tener denuncias por acoso y violación, etcétera, etcétera. El instituto va a revisar antes de entregar las constancias de mayoría, dos cosas. Uno, que haya paridad en la distribución de los ganadores y las ganadoras. Y dos, que cumplan con los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución y la ley. Y aquí es importante no generar expectativas falsas. Los requisitos de elegibilidad no se basan en sospechas ni en acusaciones mediáticas, se basan en sentencias firmes o en determinaciones administrativas jurídicamente válidas. Entonces, sí lo vamos a revisar. Si por ahí vemos que alguien tiene una sentencia que le quitó sus derechos, no llega. Si alguien tiene una sentencia y tiene una orden, o una, no es que una sentencia, una orden de aprehensión dictada en su contra y está prófugo de la justicia, no entra. Claro. Pues, consejero Arturo Castillo, muchas gracias por toda esta información. Es útil para la ciudadanía conocer cómo se van a contar los votos y que tengan certeza de que se van a contar bien. Gracias, Arturo Castillo. Muchas gracias, Hernán.